Tal era el hombre que gobernaba Francia después de la muerte de Luis XIV, impenitente, conquistador de mujeres, carente en absoluto de moralidad, aunque inteligente, espiritual y culto. Felipe gustaba llamar la atención de la gente por sus desordenadas costumbres, su cinismo y sus frases demoledoras contra la iglesia y la religión, frecuentando el teatro y amistad con ateos e incrédulos. La antipatía que Luis XIV sentía por este sobrino tiene su explicación, puesto que Felipe de Orleans se mofaba de cuanto el rey cristianísimo consideraba sagrado. Hallándose Luis XIV en su lecho de muerte, Felipe le prometió cumplir escrupulosamente cualquier misión que el rey tuviera bien de confiarle. Luis XIV murió el 1 de septiembre de 1715. Al día siguiente, el duque de Orleans ya preparaba un golpe de Estado en contra de las disposiciones del testamento real. Obtuvo del Parlamento de París que la regencia fuera ejercida solo por él y no por un consejo que, por derecho propio, Felipe hubiera debido presidir, pues Luis XIV había dispuesto que quedaran limitadas sus atribuciones, no confiriéndole ningún poder soberano. El simple hecho de que el duque de Orleans hubiera obtenido el poder no era, quizás, un suceso tan grave, pero la forma en que lo había logrado lo era bastante más. Para traerse los sufragios del Parlamento, Felipe hubo de prometer el restablecimiento del llamado derecho de reconvención, de que disfrutaban los miembros del mismo, es decir, el de poder alegar objeciones a los decretos reales antes de ser promulgados, derecho abolido por Luis XIV. Aquel restablecimiento de las prerrogativas parlamentarias constituyó un verdadero golpe teatral en una época en que los Estados Generales representación del pueblo francés no habían tenido ocasión de reunirse desde 1614. En el momento de su advenimiento al trono, Luis XV contaba solo 5 años. Era un niño de aspecto sumamente agradable, de grandes ojos oscuros y largos cabellos. El pueblo entero demostraba profunda simpatía hacia aquel rey niño que perdiera en tan temprana edad a sus padres y que se veía obligado a convivir con extraños y recibir de ellos su educación. El optimismo y la despreocupación volvieron a imperar en Francia. Siguiendo el ejemplo del regente, todo el mundo anhelaba divertirse y enriquecerse lo antes posible. Los franceses parecían decididos a llevar a cabo todo cuanto no pudieron hacer durante el reinado del Rey Sol. Las especulaciones de John Law. Así estaba la situación cuando un aventurero escocés, John Law, que se vanagloriaba de ser discípulo de Locke y de Newton, presentó al regente unos proyectos maravillosos. Law se decía dispuesto a sanear rápidamente las finanzas del Estado francés, el que, según su opinión, debe empuñar las riendas de la economía del país. Recibió en 1716 autorización del regente para fundar una banca privada, al propio tiempo que le otorgaba el monopolio del comercio con Luisiana, por todo lo cual se creó en 1718 la Compañía de Occidente. A partir de 1718 el banco privado de Law fue elevado a la categoría de Banco del Estado, llevando a cabo emisiones de papel moneda y creando un vasto sistema que asoció no solo al Banco de la Compañía de Occidente, creada en 1718 y transformada en Compañía de las Indias Orientales y Occidentales, sino que se encargó también de la elaboración de tabacos, la acuñación de monedas y la percepción de los impuestos. Law ofrecía al público todo cuanto puede seducir, una teoría económica nueva, expuesta con claridad, y sobre todo una perspectiva ilimitada de riquezas y placeres. Nada de extraño tiene que por doquier se extendiese la manía de cambiar oro por papel. De este modo nació una nueva aristocracia y mucha gente se alejó de la senda del trabajo cotidiano. No contento con haber emitido billetes por más del décuplo de su valor real, Law proyectaba reunir a todos los capitalistas de Francia a fin de organizar en comandita todos los elementos de la riqueza pública, ofreciendo una hipoteca sobre todos los bienes inmuebles y extendiendo el crédito hasta el pequeño propietario. Por último, se decidió a especular con las colonias. Una publicidad engañosa hizo nacer en el público la esperanza de beneficios extraordinarios. Querían ascender a 18.000 libras unas acciones cuyo valor nominal eran solo de 500. La decepción nos hizo esperar. El pago del primer dividendo, que apenas ascendía a 9%, reveló la superchería. Los especuladores se apresuraron a vender las acciones y sobrevino la desvalorización del papel moneda. Se precipitó la gente a la calle Quincampoix, distrito de los especuladores, para reembolsar el valor de sus acciones en efectivo. Como John Law había lanzado una emisión de billetes mucho mayor que la existencia de valores en caja, sobrevino la quiebra. El fracaso de Law
acarreó una mayor moderación en la política crediticia en Francia y el desprestigio de la moneda no metálica. Miles de familias quedaron arruinadas y Lau hubo de huir al extranjero para salvar su vida. Sin embargo, algunas de sus ideas no carecían de originalidad ni de mérito. De todas formas, sus especulaciones aliviaron al gobierno francés de una gran parte de sus deudas. Relevo de mandos. A la larga, la frivolidad política y social subsiguiente a la muerte de Luis XIV se extinguió por sí misma. El regente y su nuevo principal consejero, el cardenal Dubois, hijo de un boticario de Brives, evitaron con sumo cuidado toda aventura política que pudiera poner en peligro la tan deseada paz. Mantuvieron la alianza con Inglaterra, firmada en 1717, y se resignaron al papel dominante asumido por la Gran Bretaña en la política europea. Saint-Simon calcula que el cardenal Dubois percibía casi 1.000.000 de una pensión que recibía del gobierno inglés y más de medio millón en concepto de beneficios como ministro. Cuando se atrevió a solicitar el arzobispado de Cambrai, el propio regente, su amigo, le preguntó: ¿dónde hallarás un obispo tan infame que consienta en consagrarte? Sin embargo, se dice que la nación francesa gastó 8 millones a fin de lograr que se concediera a dicho individuo el capelo cardenal. Así, después de haber recibido todas las órdenes religiosas en un mismo día, fue consagrado el 9 de junio de 1720 con una magnificencia casi inaudita. El cardenal de Rohan, el obispo de Nantes y Massillon fueron los prelados consagradores. Luego, mediante inconcebibles intrigas, se quedó con el cargo de primer ministro, con gran satisfacción del regente, que no deseaba otra cosa. En 1723, el joven rey Luis XV fue declarado mayor de edad. Precisamente en aquel año fallecieron el cardenal Dubois y el regente. El duque de Borbón, nieto del gran conde, fue nombrado primer ministro y ejerció el cargo durante algunos años. Su más destacada realización política fue en 1725 la gestión del matrimonio del rey de Francia con la princesa polaca María Leczinska, hija de Stanislao Leczinski, antiguo protector de Carlos XII de Suecia. María no constituía un buen partido, residía con su padre en un pequeño castillo de Alsacia. Su situación económica era precaria, no era extraordinariamente hermosa y por añadidura contaba con unos años más que el rey. Con todo, el duque de Borbón se hallaba persuadido de que la pequeña polaca, rebosante de agradecimiento por el honor del que era objeto, estaría dispuesta a todos los sacrificios para pagar su deuda. Los lisonjeros proyectos del duque de Borbón se desvanecieron como el humo. Luis se percató pronto de que éste trataba de beneficiarse a costa de la reina, y ello supuso el fin de su carrera ministerial y política. El cardenal Fleury gozaba en cambio de la plena confianza del monarca. Preceptor de Luis, se había granjeado desde el primer momento su respeto. Ascendido a ministro, Fleury disfrutó de completa libertad de acción y pudo obrar a su antojo. El cardenal era hombre pacífico, gozaba de un poder quizás en mayor grado que ningún otro ministro francés desde hacía mucho tiempo, pero prefería no abusar de él. El cardenal se mostraba con todo muy amable, por no decir complaciente. Era incapaz de rehusar una súplica si el solicitante la presentaba en persona. Consciente de esta debilidad, Fleury escogió colaboradores cuyo carácter fuese diametralmente opuesto al suyo. Entonces pudo, sin despojarse un instante de su gentileza, enviar sus visitantes auxiliares de carácter más realista, quienes debían dar por sí mismos las respuestas que el cardenal no se atrevía a formular. El cardenal, en opinión de los murmuradores cortesanos, era demasiado anciano. Fleury acogía tales maledicencias con soberana calma. Era sin duda bastante viejo, ya que contaba 73 años al asumir sus funciones ministeriales y 90 cuando falleció, pero su estado de salud era excelente y dormía con la placidez de un niño. Como alguien dijo en cierta ocasión, Fleury conservaba la cabeza fría y el estómago caliente. La mejor cualidad del cardenal era quizás su paciencia. Sabía esperar y obraba siempre sin precipitarse en los asuntos de menor cuantía. Nunca se negaba a hacer concesiones, pero sin ceder jamás un palmo de terreno en cuestión de principios. Entre sus colaboradores más eficaces figuraba el inspector general de Hacienda, Horry, hombre irascible, famoso por sus enérgicos procedimientos. Fleury y su gran hacendista promovieron, entre otras cosas, el comercio con las colonias, teniendo hacia 1740 la satisfacción de comprobar que habían logrado equilibrar el presupuesto, estabilidad que Francia no había conocido desde la época de Colbert. De todos los resultados obtenidos por su política, estos progresos conseguidos en el campo de la economía nacional debían regocijar en particular al cardenal ministro. Contrariamente a las calumnias de sus adversarios, Fleury no carecía de grandes ideales.
trabajaba para el esplendor de Francia, y este país no podía hallar su auténtica grandeza y poder más que conservando la paz. El cardenal sentía aversión hacia las aventuras en política extranjera y temía las disensiones intestinas. Deseaba tranquilidad, tanto en el interior como en el exterior de las fronteras, paz y orden, y para mantenerlo no dudaba en hacer uso de su poderío cuando era preciso. Aquel afable anciano podía, en caso de necesidad, actuar como un déspota y aniquilar a las resistencias sin piedad. Fleury, antijansenista y pacifista. En 1713, con el beneplácito del rey Luis XIV, la Iglesia había asestado un golpe mortal al jansenismo mediante la promulgación de la bula Unigenitus, que proclamaba herética la doctrina de Jansenio, pero ésta había logrado arraigar, propagarse e incluso crecer en poderío. En sus comienzos, este movimiento religioso de origen aristocrático se hizo cada vez más popular y adquirió también significación política, pues los más altos tribunales de justicia, los parlamentos regionales y especialmente el Parlamento de París le brindaron protección. Cuando el cardenal Fleury asumió el poder en Francia, se hallaba firmemente decidido a terminar de una vez con la prolongada contienda entre jansenistas y jesuitas, por tratarse de un género de discordias altamente perjudicial para el país. La decisión de Fleury se apoyaba únicamente en consideraciones políticas. El cardenal se hallaba persuadido de que la mayor parte de la nación era contraria al jansenismo, razón por la cual optó por perseguir a los sacerdotes y laicos de esta doctrina. Para poner las cosas en su punto, exigió al Parlamento de París registrara la bula Unigenitus. Entonces los diputados del mismo se movilizaron, dispuestos a defender las antiguas libertades francesas y a oponerse a los decretos del cardenal. Fleury se liberó de ellos encarcelándolos o expulsándolos de la capital. La rebelión surgió en todo el país y Francia se vio de nuevo al borde de una guerra civil. Fleury supo ganar la partida. Una vez más, los miembros del Parlamento hubieron de ceder ante el poder real. Luis hizo promulgar por sus cancilleres que el derecho de redactar e interpretar las leyes descansa por entero en manos del rey. El cardenal no había pretendido lograr la adhesión de sus oponentes, ni trató de convencer, sino únicamente de someter. Sus procedimientos carecieron sin duda alguna de tacto y de grandeza, pero no de eficacia, ya que Francia debió a Fleury 20 años de paz interior, resultado no desdeñable. Fleury contaba entre sus mejores consejeros como ministro de Asuntos Exteriores a Jobelin, hombre tan rudo como bondadoso era el cardenal. Sabía enfrentarse a los embajadores de las demás potencias con una energía de la que Fleury carecía en absoluto. No obstante, este colaborador tan poco diplomático proporcionó a su jefe de gobierno más reveses que victorias. Jobelin pretendía actuar con mucha más dureza que Fleury. La alianza con Inglaterra, firmada en 1717 y celosamente conservada por el cardenal, le parecía poco ventajosa. A su juicio, Inglaterra adquiría gracias a este tratado demasiadas ventajas sobre los franceses. Francia debía prescindir por entero de Inglaterra para poder reanudar acto seguido su antigua lucha contra Austria, enemigo principal de los franceses durante tantos siglos, que no había alterado su política. Jobelin pretendía de este modo continuar la línea tradicional de la política exterior francesa, pero el cardenal no estaba convencido de que Austria fuera en aquellos momentos un peligro para Francia. Al contrario, deseaba una paz tan larga como fuera posible, con todas las potencias. La nueva generación, que no había conocido los descalabros de las antiguas campañas expansionistas, pretendía que Francia desempeñara de nuevo un papel preponderante en la escena política mundial, como en tiempos del Rey Sol. Esta presión de la opinión pública explica por qué el cardenal Fleury, hombre de paz, se vio obligado a dirigir a su patria a través de dos conflictos armados. En el primero, la Guerra de Sucesión de Polonia obtuvo brillantes resultados, como que hacia 1730 Francia adquirió por fin aquella región de Lorena que anhelara desde hacía tanto tiempo, recuperando además su posición dominante en Europa. Fleury aprovechó la ocasión para deshacerse de Jobelin. La Segunda Guerra giró en torno a la sucesión del trono de Austria. Los belicistas triunfaron pese a la oposición del cardenal. A la muerte de este, en 1743, el país se hallaba complicado en un conflicto europeo cuyo desenlace no podía conjeturarse en modo alguno.